La doctrina de seguridad nacional implementada en Honduras durante la década de los 80 fue una política de seguridad que se centró en la lucha contra el comunismo y la protección de los intereses estadounidenses en la región. Esta política se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría y la intervención estadounidense en Centroamérica. En Honduras, la doctrina de seguridad nacional se basó en la colaboración estrecha con los Estados Unidos y la formación de unidades militares y de inteligencia entrenadas por el ejército estadounidense. El objetivo principal era contener el avance del comunismo en Nicaragua y El Salvador, y proteger los intereses económicos y políticos estadounidenses en la región. La implementación de esta política se caracterizó por la formación de unidades militares y de inteligencia entrenadas en técnicas de contrainsurgencia y tortura, como el Batallón 316. El Batallón 316 fue entrenado por agentes argentinos y estadounidenses, fue responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y asesinatos extrajudiciales. En Honduras, cualquier persona que fuera señalada como disidente o de comunista, incluso aquellos que simplemente exigían derechos laborales y justicia social, eran perseguidos. Fidel José Martínez Rodríguez, ingeniero agrónomo, exmiembro del Partido Comunista de Honduras y fundador del Movimiento Popular de Liberación Cinchonero y de la Unión Revolucionaria del Pueblo, URP. Tomás Nativi Gálvez, profesor y líder sindical, fue también fundador de la Unión Revolucionaria del Pueblo, URP. El 11 de junio de 1981, ambos fueron detenidos y desaparecidos por 6 hombres encapuchados en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Fidel fue un hombre energético, un intelectual desde temprana edad y profundamente talentoso como líder, y así fue el líder de la FES en el CURLA, el líder del PSH en el departamento de Atlántida, líder del CITRA-UNA y el fundador del Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros y la URP, esta última, junto a Tomás. Fue un ideólogo marxista con un olfato político singular, tremenda sagacidad estratégica y un orador poderoso. Y esto lo convertía en un hombre admirado, respetado a nivel nacional e internacional. Mi papá era un hombre muy tierno con mis hermanas y conmigo. Somos 3 hermanas: Dinora Patricia, Tania Karina, que soy yo, y Laura Alejandrina, que es mi hermana menor. Nos enseñó a compartir lo poquito que teníamos como familia. Y otro ejemplo, pues eso de la capacidad de ecuanimidad y liderazgo de mi papi. Mi juego favorito de mi papá era el ajedrez. Me fascinaba jugar también escondidas y sacar los sustos. Y era un gran bailador, me fascinaba bailar. Era un tipo melón. Sus comidas favoritas eran huevo frito, le gustaba el plátano verde frito y los frijoles parados. La fuerza social revolucionaria es el legado marxista de los movimientos de izquierda. Yo diría que ese es el legado más grande que ha dejado mi papá, porque él entendió y respondió a ese llamado. Él tuvo la sagacidad de entender que en esos tiempos teníamos que unirnos con el resto de los países en Centroamérica. Y él entendía que no iba a ser por medio de un liderazgo singular, que tenía que ser un grupo de personas. Y por eso se forma esta organización que tiene 2 cabezas, un brazo armado, un brazo de masas, y está también constituido por un consejo. Y al mismo tiempo se unen mi papá con sus homólogos de la región centroamericana. Y había una unidad tremenda. Yo creo que ese es el mensaje del liderazgo que debe aplicar en el día de hoy, y aunque tal vez no se quiera reconocer o se reconozca, es válido, porque todas esas luchas acumuladas son las victorias y los movimientos que nos han llevado a las victorias que tenemos en el día de hoy y a este proceso político el cual estamos siguiendo para refundar nuestra patria.
no tenemos que ser de izquierda, no tenemos que ser comunistas y no tenemos que renunciar a nuestras creencias religiosas o cristianas para incorporarnos a los procesos políticos y al proyecto de refundación que está liderando doña Xiomara, para poder realmente tomar una posición delantera y no realmente de solamente ser testigos de cambios que realmente queremos, pero no sabemos cómo incorporarlos y ejecutarlos. El papel nuestro a la juventud, a los niños, a los estudiantes, a los obreros, somos parte de este proceso. El gobierno, el Estado, no puede realmente ejecutar todas estas resoluciones o promesas si no somos parte activa de estos cambios que queremos ver. Entonces, esa es una cosa que instantáneamente, al reconocer nuestro papel activo en estos cambios, le estamos ahí realmente diciendo a Fidel, tus semillas han germinado, Fidel, porque no se trata de mi bienestar solo, se trata también de la necesidad de todo este pueblo. La necesidad realmente de que se establezcan procesos y un currículum a nivel primario, de secundaria y de universidad, a donde les enseñemos pues, a nuestros niños, a nuestros estudiantes, los crímenes cometidos durante nuestra historia y también el papel que ha jugado los movimientos de izquierda y los sindicatos, las organizaciones obreras en estos procesos de cambio social. O sea, tiene un papel en el que nos dice quiénes fueron estos hombres y mujeres que lideraban estos movimientos, porque es importante que aprendamos de las luchas de ellos y que le enseñemos a nuestros niños de escuela primaria, secundaria y en la universidad para que entendamos. Y un ejemplo de errores que se pueden cometer, miremos Argentina, que tenemos a un Milei, después de que el pueblo argentino ha sido un pueblo sufrido, que ha pasado por cosas similares a nosotros, y ha tenido presidentes y gobiernos distintos, pero incorporaron y ejecutaron un currículum en las escuelas donde se enseñaba a los niños eso. Y eso en el día de hoy es algo que la izquierda argentina pues está analizando y están reconociendo, que no es posible refundar a una patria sin que se le enseñe a los niños y se parta de una forma institucional lo que nuestro pueblo ha sufrido y lo que significa que regresemos a tiempos barbáricos de imperialismo, de injerencismo y de crímenes de lesa humanidad. Le daría gracias por ser auténtico conmigo y siempre darme una respuesta que lo humanizaba, porque nunca me daba respuestas porque él creía y sentía que era lo apropiado de un adulto a un niño. Siempre se puso en una posición vulnerable como ser humano para que yo entendiera que él no sabía todo ni tenía todas las respuestas, pero que sí estaba haciendo lo correcto, no solo por nosotras, sus hijas, pero por el pueblo. Yo creo que eso fue una parte vital para mi concientización como persona, como revolucionaria y como hondureña. En la década de 1980, Honduras cometió graves infracciones a la protección de los derechos humanos. Estos actos de represión y violencia llevaron a la tutela de la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas, marcando un hito en la búsqueda de justicia y reconocimiento de las víctimas de desapariciones forzadas y otros abusos. La desaparición de Tomás Nativí y Fidel Martínez es un ejemplo de la violencia y la represión que se vivió en Honduras durante la década de 1980. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por la justicia y la verdad. Buscamos la justicia y verdad para sus casos y seguiremos trabajando por la protección y defensa de los derechos humanos en Honduras para que los hechos no se repitan nunca más. Honrar la memoria de las víctimas y trabajar incansablemente por la verdad y la justicia es esencial para construir un futuro de paz y respeto a los derechos humanos en Honduras. El legado de Fidel Martínez vive en cada acto de resistencia y en cada búsqueda de justicia.